Camilo Férez está con nosotros esta mañana, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta. Con él vamos a conversar de política. ¿Cómo estás, Camilo? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, pues se publicó este fin de semana en el diario La Tercera Ujú. una encuesta bien interesante, la encuesta de Cifra, que fue desarrollada en esta alianza estratégica entre Copesa y Artul, que es una empresa de investigación de mercado y comunicación estratégica, para mirar las fortalezas y también las debilidades de los candidatos que están buscando llegar a la moneda. Estamos a un poquito más de 8 meses de las presidenciales del 16 de noviembre. Así es que conversemos un poquitito de esta encuesta y tratemos de explicar el sentido que tiene esta encuesta de Cifra, Camilo. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que la carrera presidencial está desatada ya hace un buen rato. Sin embargo, hay muy poca claridad en cuáles van a ser los bordes. Tú sabes, y lo hemos conversado otras veces, que las contiendas electorales tienen una dinámica que es adhesión a ciertos candidatos. Hay candidatos que están muy posicionados, ¿cierto? Y que tienen la primera posibilidad, pero también es un problema de góndola, por decirlo en términos muy coloquiales. Ujú. Es decir, dependen también de la oferta que finalmente va a estar puesta en esa papeleta, y la gente distribuye sus preferencias tanto por aquel candidato o candidata que ya lleva mucho rato con ellos, como por el total de la oferta que tiene enfrente. Entonces son ambos factores los que finalmente determinan cómo va a ser el comportamiento electoral. Y este último, no obstante que tenemos mucha claridad sobre algunos candidatos o candidatas que ya llevan un buen rato, que ya están suficientemente consolidados, esta última parte de quién va a conformar la oferta sigue siendo hasta cierto punto un misterio. Y no solamente quién la va a conformar, sino que además cómo se va a distribuir. Si se va a distribuir en una pirámide, que van a entrar todos en un embudo, primero en unas primarias y luego en una primera vuelta y luego en una segunda vuelta, o si va a ser asimétrica en ese sentido también. Entonces, en el último tiempo lo que han hecho las encuestas es medir lo que es tradicional, es decir, intención de voto, valoración de ciertos personajes públicos, y de ahí uno va infiriendo, ¿cierto?, cuáles son los que están mejor posicionados. Y por otra parte está esta decisión un poco alternativa, ¿cierto?, que es ir configurando cómo se distribuyen las preferencias en función de cómo la encuesta le da la oferta. Yo le quito uno, le pongo a otro, y ahí voy viendo, por ejemplo, si es que los votos de Johannes Kaiser dependen críticamente de José Antonio Kast. Si yo lo saco, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se distribuyen esos votos? Si saco a Johannes Kaiser, ¿qué es lo que pasa? Y así. Entonces, en eso han estado el juego de las encuestas. Pero hay un aspecto que está quedando un poquitito de lado, que es qué es lo que los chilenos esperan que que el próximo presidente o presidenta, ¿cierto?, emprenda con mayor decisión. Y la encuesta que hicimos este último fin de semana precisamente apunta hacia allá. Es decir, lo primero es preguntarle a los chilenos y chilenas cuáles son aquellas tareas, por así decirlo, o aquellos desafíos que considera más importantes para que los aborde el próximo presidente. Y ahí hicieron un ranking, y eso es lo primero, ¿ya? En este ranking, no va a ser un misterio, no vamos a descubrir la pólvora, Juan Manuel, está liderado por el combate a la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular. ¿Ya? O sea, dentro de todas las tareas se listaron un total de 12, la que ocupa el primer lugar para la mayoría de los encuestados es precisamente el combate contra el narcotráfico y la delincuencia. Pero le siguen muy de cerca impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos. Este es un tema que ya nos ha salido en otras encuestas que están preguntando otras cosas, una encuesta económica, una encuesta de balance de gobierno, el retorno del crecimiento como un deseo y finalmente como una demanda para el próximo presidente. Eso es súper importante porque de alguna manera da las condiciones de posibilidad, ¿cierto?, para que un conjunto de materias que requieren ciertos esfuerzos, pero que apuntan precisamente al crecimiento, puedan tener viabilidad política. Le siguen disminuir las listas de espera en salud pública, es decir, la salud como necesidad aparece en el tercer lugar, la lucha contra la corrupción, y tanto en el mundo público como en el privado, enfrentar la crisis de la educación escolar y resolver el déficit de vivienda. Ahí están los primeros lugares de esa tabla, y hay otras materias, ¿cierto?, como gobernabilidad, fomentar el derecho de los trabajadores, liderazgo internacional, que empiezan a quedar un poquito en último lugar. Entonces, una vez que ya teníamos este ranking, comenzamos a ver cómo se comporta en la mente de las personas cada candidato en función de esas capacidades. Es decir, qué candidatos creen que están más o menos capacitados para enfrentar esas tareas. Y ahí comenzó entonces este podio que yo creo que tuviste, ¿cierto?, publicado, Así de es. primeros, segundos y terceros lugares, oro, plata y bronce de los distintos candidatos. Ya, Así fue la cosa. ¿qué es lo que la gente va mirando respecto de esos candidatos en estos temas entonces?
Segunda aclaración, y tampoco va a ser un misterio para las personas, hay una correlación fuerte, es decir, hay una correlación que no es perfecta, pero que hay una tendencia clara a que la preferencia del candidato tiña la valoración del candidato, porque están obviamente íntimamente relacionadas. Es decir, la gente que ha manifestado en esta y en otras mediciones una mayor propensión a votar por Evelyn Matei, por ejemplo, la considera mucho más capacitada en un conjunto de materias que a sus competidores. Entonces, hay una cierta relación, cuando yo ahora les diga los podios. Lo primero que uno puede, lo primero que uno puede ver es que la lucha por los oros está muy estrecha entre Evelyn Matei y Johannes Kaiser. Pero Evelyn Matei tiene una mayor presencia y una mayor profundidad. ¿Qué es lo que te quiero decir con eso? No solamente lidera, tiene más primeros lugares, por así decirlo, sino que además también cuando uno hace los cruces sociodemográficos es la candidata que obtiene mayor preferencia entre segmentos que se han comportado de otras maneras en otras preguntas. Por ejemplo, entre a los aprobadores y rechazadores del gobierno. Evelyn Matei tiene gente que la ubica en los primeros lugares y que son aprobadores del gobierno. Johannes Kaiser, por así decirlo, no tiene, o tienen en un margen muy pequeño. Pero Johannes Kaiser tiene el primer lugar en la categoría más importante para los chilenos, el combate contra la delincuencia y el narcotráfico. Y en esa pelea está bastante más relegado el tercer candidato de la derecha, que es José Antonio Kast, que hasta hace poco, ¿cierto?, era la segunda opción que venía muy fuerte detrás de Evelyn Matei. Y segundos y terceros lugares del resto de la oferta de los candidatos solo obtiene, y en una proporción interesante, es decir, 5 segundos lugares y 5 terceros lugares, Carolina Toá. Entonces, esta idea de ordenarlos en podio también nos permite ver que en la cabeza de las personas existen 4 candidatos, de los cuales hay una disputa muy fuerte en el barrio de la derecha entre los dos primeros, que son Evelyn Matei y Johannes Kaiser, y por otro lado, en el amplio arco de la centroizquierda, solo existe Carolina Toá, aunque hay que hacer una mención honrosa, que la ministra del Trabajo, Janet Jara, que también fue medida en esta encuesta, no obtiene primeros, segundos ni terceros lugares en la mayoría de las categorías, pero hay una en la que obtiene un primero. Carolina Toá no tiene ninguno, pero ella tiene un primero muy nítido, que es el mejorar las condiciones de los trabajadores o fomentar los derechos de los trabajadores. Una obviedad porque es ministra del Trabajo, pero bueno, a cualquier ministro del Trabajo le gustaría que la gente lo tuviera reconocido precisamente en el objetivo primario para la población en materia laboral, que es mejorar las condiciones de los trabajadores. Ya, y ahí le saca bastante ventaja a Evelyn Matei. Ella Sí. tiene 29%, Evelyn Matei 17%, sí. Carola Toá 15%, y ahí Kaiser 13%, Kast 9%, Winter 4%, sí. Jimena Rincón 2%, bueno, y ninguno, un 11%, ojo con eso, ya. Déjame hacerte esta pregunta, porque si uno mira así como las fotos, literalmente las fotos de este podio, ve que Johannes Kaiser aparece en algunas, Evelyn Matei aparece en la gran mayoría, salvo en el caso de Janet Jara, de fomentar los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son las fortalezas en ese podio de Evelyn Matei y en cuáles, a pesar de estar arriba en el podio, no necesariamente aparece bien fortalecida? Porque uno tiene que empezar a mirar hacia abajo quienes le vienen pisando los talones también. Sí, hay varias cosas que yo creo que son como por así decirlo, en el segundo clic, ¿cierto? En el segundo clic de la encuesta. Hay varias cosas que son interesantes de mirar, porque por una parte, estas capacidades de las que hablamos inicialmente son bastante parejas, es decir, por ejemplo, el combate a la delincuencia es transversal para todos los sectores, es importante, por lo tanto, en la medición para todos los candidatos, pero hay algunas materias que se alejan un poquitito, y ahí yo creo que uno puede hacer un doble clic. Déjame partir un poquitito por lo de Janet Jara, dado que es más fácil porque lidera una pura categoría. Ella lidera la categoría, ¿cierto?, que es más importante para los segmentos C3, D y E. Y cuando esto lo vean, ¿cierto?, en los comandos presidenciales probablemente, van a decir, bueno, cuando se lance Janet Jara, va a tener que ponerle mucho énfasis a la conversación con esos segmentos, y esos segmentos son los que hoy día con voto obligatorio son probablemente los que tienen mayor cantidad de votantes nuevos, y van a ver ahí su mayor capacidad, ¿ya?
Así que por ese lado es súper interesante. Pero como tú bien dices, existen fortalezas y debilidades en cada uno de los candidatos. Cuando uno los mira solo, ahora ya no como tareas, sino que como candidatos. Y Evelyn Matei está muy fuerte en crecimiento económico, en el fomento de la infraestructura y en gobernabilidad. Y gobernabilidad, que es un atributo que es la que lo tiene como principal fortaleza entre todos estos encuestados, es Carolina Toá. Gobernabilidad es un atributo importante, pero es un atributo que está muy marcado en el ABC1 respecto del resto de los encuestados. Esa es otra particularidad, digamos, de cómo se comportaron los encuestados. Es decir, gobernabilidad no alcanza los primeros lugares porque es muy fuerte en el ABC1, pero es mucho más débil en el resto de los subsectores. Entonces, diríamos en este caso que, por ejemplo, Carolina Toá y Evelyn Matei están muy fuertes en un atributo del distrito 11, como se decía antes. ¿Eh? Ya, perfecto. El hecho de que Evelyn Matei hoy día esté arriba en el podio, pero que faltando 8 meses para la primera vuelta, también le impone un desafío, porque mantenerse a veces es más difícil que alcanzar en los primeros lugares. Totalmente. Y además que en esta lógica de los primeros y segundos lugares, hay que decir que en la pelea, cuando la sostiene con el resto de los candidatos que le compiten a ella internamente, es decir, tanto Kaiser como Kass, es una pelea relativamente estrecha. Entonces, si bien está en el primer lugar en la mayoría de las categorías, la siguen muy de cerca y en algunas la pasan, que es el caso de Johannes Kaiser. Yo tengo una hipótesis al respecto en esta competencia. Evelyn Matei lo que está mostrando, lo decíamos al principio, es que tiene mayor profundidad que sus competidores. Es decir, está instalada de manera más transversal y más profunda en las preferencias de la población. Y por lo tanto, esto que viene pasando hace un rato, y es que tocó techo, no quedan más votos, digamos, o preferencias para distribuirse, y le compiten muy de cerca candidatos de su propio sector, la hace estancarse y en algunos casos retroceder de manera relativamente lenta. Y eso tiene que ver con esa profundidad. Es distinto el comportamiento de los candidatos que nosotros llamamos top of mind, que llevan poco tiempo, ¿cierto? Y que suben muy rápido. A veces suben muy rápido y entre semanas bajan también muy rápido porque esas preferencias no están suficientemente centradas. El caso de ella parece ser sólido, pero está súper amenazado. Lo que sí es estable en esta encuesta y en todas las que hemos hecho, y probablemente en la mayoría de las que miremos, que es una pregunta, por así decirlo, que hoy día hay que hacerla como de control, es el comportamiento de los aprobadores y rechazadores del gobierno, ¿ya? Que andan en el orden del 35-65%. Hay un 35% de gente que, independiente de su posición política, aprueba el gobierno de manera sostenida y sistemática, y un 65% que lo rechaza. Y si tú miras la distribución después de los candidatos, lo que está pasando entre los tres de la derecha, en lo fundamental, es que se están distribuyendo ese 65% de rechazadores. Claro. ¿Mm? Déjame, Camilo, preguntarte, porque si uno mira el desagregado ya lo va mirando candidato a candidato, no solamente el podio. Si es posible que comentemos brevemente las fortalezas y debilidades entonces de cada uno de los candidatos, partiendo por Sí. Evelyn Matei. Evelyn Matei, como te decía antes, es muy fuerte en crecimiento económico, en infraestructura y en gobernabilidad. Esos son sus atributos que tienen mayor peso dentro de la encuesta. Y sus debilidades están aunque, insisto, en proporciones altas, ojo con las debilidades, porque ella obtiene alta valoración en la mayoría de estas, es delincuencia, combate a la corrupción y derechos de los trabajadores. En los dos primeros la desplaza Johannes Kaiser en el primer lugar, y en derechos de los trabajadores Janet Jara. Ya. En el caso de Carolina Toá, ¿cuáles son sus fortalezas, las más marcadas? Y después miremos las debilidades. Es una foto bien laguista la de Carolina Toa, Sí, porque fíjate, ella es fuerte en gobernabilidad, en liderazgo internacional y en es infraestructura. muy Son laguista, o como, sea, claro, es muy laguista desde la perspectiva de la percepción de las personas. Y tiene sus principales debilidades o desafíos, como le dirían en un brainstorming para que no se sienta menoscabada. Combate a la corrupción, la defensa de los valores. La defensa de los valores fue preguntada en función de los valores del encuestado, es decir, alguien que defiende tus valores, ¿ya? ya, Y crecimiento económico. ya hay crecimiento económico. Y en el caso de Kaiser, Kaiser es
como te decía antes, fuerte en el combate a la delincuencia, en el combate a la corrupción y en la defensa de los valores. Esta pregunta que, aunque está rankeada entre las últimas, tiene que ver con eso, con esta guerra cultural, si lo queremos llamar de alguna manera. Que es bien interesante porque Kaiser en el fondo también tiene un discurso apuntando a ciertos, digamos, tipos de valores, pero que cuando la gente conecta con lo que él plantea, siente que probablemente lo representa mucho mejor que cualquier otro candidato. Claro, porque incluso lo tiene como fortaleza relativa, digamos, por sobre José Antonio Kast, que es el que históricamente fue el candidato de esa derecha valórica, si le vamos a poner entre comillas. Ahora, obviamente, las debilidades de Johannes Kaiser están, entre otros, en la defensa de los derechos de los trabajadores, en la gobernabilidad, que es un atributo que le entrega con fuerza a Evelyn Matei y a Carolina Toá, el resto de los encuestados, y en la defensa del medio ambiente. Ya, y en el caso de Kast. Kast tiene fortalezas en delincuencia, liderazgo internacional y crecimiento económico. O sea, entró en la categoría de los candidatos serios dentro del subjetivo de los encuestados. Y sus principales debilidades están en enfrentar la crisis en la educación, que tiene una muy baja valoración, en la defensa de los derechos de los trabajadores y en la defensa del medio ambiente. Ya, aquí me parece que es interesante por quién te voy a preguntar, porque la mencionamos, aparece en el podio una vez, en el primer lugar, pero de todos los candidatos, es la única que no está en estricto rigor formalmente ungida como candidata, que es Janet Jara. Claro. Y fíjate que la gente tiene una imagen que uno podría decir lo veíamos en el laguismo de Toá, y en el caso de Janet Jara también ella está muy bacheletista desde la perspectiva de cuáles son sus percepciones. La defensa de los derechos de los trabajadores está en su principal fortaleza, además obtiene el primer lugar ahí, en la solución de las listas de espera y en la resolución de la crisis en educación, es decir, en aquellos ministerios, en salud y en educación, en trabajo, salud y educación, si lo tuviéramos que ver como ministerio, es donde la gente la ubica como en sus principales temas y por lo tanto le asigna su mayor fortaleza. Y mientras que sus debilidades están precisamente allí donde es fuerte Carolina Toá, en infraestructura y en liderazgo internacional. Y le sumamos a eso el combate con la delincuencia, ¿cierto? Que en tu caso aparece en el último lugar y por lo tanto su principal debilidad. Ya. No es una foto rara la que se hizo la gente respecto de los candidatos. Y ojo que no era fácil de ordenar, digamos, estas listas con las caras. Ah, ese es un tema. Sí, pues, o sea, esta es una encuesta que requería una cantidad de concentración para contestarse. Sí, pues claro. Y sin embargo el resultado hace sentido con cuál es la imagen que proyectan y también cuáles son los partidos que representan los distintos candidatos. Oye, un minuto al menos para Gonzalo Vinter y Jimena Rincón y sus fortalezas y debilidades, porque también aparecen en esta encuesta. Claro, y aparecen, ojo, que mucho por lo que decíamos al principio, es decir, como es importante que cuando uno le ofrece alternativas a las personas, la góndola tenga la mayor cantidad de alternativas, pero no las puede tener todas, porque hoy día potenciales candidatos son muchos. Si nos vamos a la lista del CERVEL sería imposible, digamos, pero hay algunos que están nombrados formalmente y otros que uno supone que van a ser nombrados, pero que ocupan de alguna manera en la cabeza de las personas el espacio Frente Amplio o el espacio amarillos. Entonces ahí están Gonzalo Vinter y Jimena Rincón. Tienen muy pocas menciones, tienen baja presencia todavía, pero la gente los identifica obviamente con ciertos temas. A Vinter fundamentalmente con medio ambiente, combate a la corrupción y con la solución del déficit en vivienda. También muy cargadito al área social como el caso de Janet Jara. Y sus debilidades están en las principales características que las personas ubican como las más importantes: delincuencia, crecimiento económico y el liderazgo internacional. ¿Y en el caso de ¿Sí? Jimena Rincón? Su fortaleza está en la crisis, en enfrentar la crisis en educación, en el combate a la corrupción y también en el déficit de vivienda. Son categorías más bien sectoriales. Y también tiene debilidades en crecimiento económico, en la defensa de valores y en el combate a la delincuencia que no obtiene menciones. Nadie la ubica, digamos, como una fortaleza en ese ámbito a ella. Ojo que estas son los dos últimos preferencias que están marcadas sobre menciones muy pequeñas. Ya.
¿Mm? Sí, y por eso es interesante mirarlo. En el diario La Tercera lo van a encontrar. Está publicado en el diario La Tercera del día domingo, la encuesta de cifra. Una última cosa, Camilo. Si tuviésemos que decir entonces, desde la perspectiva del resultado de esta encuesta, ¿quiénes tienen potencial de crecer más allá de quién está ubicado en el primer lugar del podio? Yo tendría que decir que en ese 65% de gente que rechaza la gestión del gobierno está la torta más interesante, pero no quedan espacios para crecer más allá de eso. Es decir, es difícil que se expanda, más bien se va a tender a comprimir una vez que se acerque la primera y la segunda vuelta. Por lo tanto, la principal pelea, y no es un misterio, está entre los tres que se disputan al día de hoy la condición de opositor. Ellos pueden crecer, pero pueden crecer entre ellos. La beligerancia que vemos en la campaña dentro de la derecha tiene que ver precisamente con este dato, que puede ser en el caso de algunos un dato y en otros puede ser instintivo, de que el que crezca ahí va a crecer a costa de otro. Es decir, Johannes Kaiser va a crecer a costa de Evelyn Matei y a costa de José Antonio Kast y viceversa. Por lo tanto, ahí pueden crecer y decrecer las preferencias de ellos y si efectivamente ninguno de ellos va a primaria, vamos a tener esa pelea hasta la primera vuelta. Y el otro espacio fuerte de crecimiento está ya en quien ostente el cargo, la responsabilidad de ser el candidato de la centroizquierda, que parte con una posición muy sólida de abarcar ese 35%. Cuando tú metes y sacas a los candidatos copan con mayor o menor fuerza ese espectro y luego aspirar al hipotético 50%, digamos, de la población que debiese estar o no sentirse de derecha para la siguiente elección. Así que hay espacio todavía, pero las esquinas, como dirían en el comercio, ya varias de ellas están tomadas. Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, Camilo. Gracias, Juan Manuel, que estén muy bien. Un Nos abrazo. vemos.